Una vez más, hermanos, dice el versículo 22, tened fe en Dios. A ver, repitan todos conmigo, tened fe en Dios. Quiero dar un repaso de lo que comencé a hablar la semana pasada, este jueves. ¿Cuántos se conectaron este jueves para ver el estudio bíblico? Ok, algunos de ustedes, no todos, pero algunos de ustedes. Bueno, dijimos que hay dos clases de cristianos en esta vida. Dos clases de cristianos. ¿Cuáles son? Los cristianos espirituales y los cristianos carnales. A ver, digan conmigo, cristianos espirituales y cristianos carnales. ¿De cuáles eres tú? ¿De los cristianos carnales o espirituales? Los cristianos espirituales, de acuerdo a la escritura, son los que caminan no por vista, sino por fe. Dice la Biblia, el justo por la fe caminará. Por la fe hará decisiones. Por la fe se moverá. No por lo que ve, no por lo que escucha, sino por fe. Así como los que viajan en los aviones. Ellos no se van por vista. Cuando van a aterrizar, los pilotos no aterrizan por lo que ven, ¿verdad? Ellos tienen un instrumento en el avión como un radar que les está, aunque haya nublina, aunque haya lo que haya, ellos no se van por lo que ven. Si se van por lo que ven, ¿qué les pasa? Se estrellan y se matan, ¿verdad? Pero ellos se van por el instrumento, el radar, ¿verdad? Y allí están viendo y aterrizan bien. El radar de los cristianos espirituales es la fe. Nosotros no nos dejamos ir por lo que vemos o por lo que escuchamos o por lo que sentimos, sino por el instrumento de la fe. Los cristianos carnales, por el otro lado, ¿quiénes son estos? Los que caminan por vista, por lo que ven. ¿En dónde está eso en la Biblia? Bueno, hay dos versículos, apúntalos, abre tu Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Qué dice? Que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí o no? Sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Y qué es lo opuesto de fe? La incredulidad, ¿verdad? Pero note cómo el Espíritu Santo en Romanos 8:8 nos dice lo mismo, pero al contrario. Nos dice que los que andan en la carne es imposible que agraden a Dios. Abra su Biblia, Romanos 8:8. Esto es bien importante porque después vienen los testigos de Jehová y los mormones te convencen y pues ya me hice testigo de Jehová, ya me hice mormón. ¿Y por qué? Porque no abres la Biblia para estudiar. ¿Qué tal si el que tienes aquí enfrente te está mintiendo? ¿Qué tal si no te estoy diciendo la verdad? Y tú te comes el veneno como los pajaritos, se comen todo. Abre tu Biblia y compruébalo por ti mismo. ¿Qué dice Romanos 8:8? Lo mismo que Hebreos 11:6. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Los que andan en la carne es imposible que agraden a Dios. O sea, lo contrario a la fe es andar en la carne. Amén. Y a mí me llama la atención Jesucristo. Había un pastor que decía, Jesús no reprocha, no da reproches. ¿Cómo que no? Nomás váyase a Apocalipsis y por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré. Ese es un reproche. Pero a mí me llama la atención cómo Jesucristo les hablaba a los fariseos. ¿Se recuerda usted cuando los fariseos se portaban mal, cómo les hablaba Jesús? Ese Jesús que es un Jesús de amor, de misericordia. ¿Cómo les hablaba a los religiosos de aquellos tiempos? Les decía, ustedes son unos hipócritas, son unos hijos del diablo. Así les decía, sepulcros blanqueados. ¿Cómo son los sepulcros blanqueados? Por afuera bonitos con flores, pero por adentro huelen a muerte. Así les decía. Pero cuando los discípulos de Jesús, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ¿Seguros? Cuando los discípulos de Jesús
hacían algo que no estaba muy bien, ¿cuál era el reproche de Jesús a ellos? Apúntelo, Marcos, bueno, son varios versículos. Mateo 8:26, cuando estaban en la tormenta en el mar y que tenían miedo, era para que Jesús se enojara. Oye, ¿cómo tienen miedo ustedes? No han estado conmigo, no han visto mi poder, no han visto lo que he hecho. ¿Y qué les dice Jesucristo? Hombres de poca fe. En otra ocasión, en Marcos 9:19, cuando los discípulos no podían echar un demonio, llega Jesús y en lugar de reprocharles, en lugar de decirles hijos del diablo, sepulcros blanqueados, ¿qué les dice? Oh generación incrédula, hombres de poca fe. Pedro, cuando Pedro estaba caminando sobre el agua, ¿se recuerdan? Y después se hundió. Cuando Jesús lo sacó, ¿qué le dijo? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces fíjese, el reproche de Jesucristo a la iglesia no es ¿por qué andas de adúltero? Y ahorita se lo voy a explicar. ¿Por qué andas de borracho? ¿Por qué andas haciendo cosas malas? No, si tú eres hijo de Dios, si tú eres parte de la iglesia, el reproche de Jesús a ti es hombre de poca fe. ¿Por qué no crees? Incrédulo. Porque ese es el reproche de Jesús. Porque yo quiero que nosotros juntos veamos las consecuencias de andar en la carne, o sea, las consecuencias por no tener fe. ¿Cuáles son esas consecuencias por no tener fe? Gálatas capítulo 5 versículo 19, ¿qué dice? Mas las obras de la carne o los frutos de la carne, o sea, andar en la carne no es adulterar, no es emborracharse. Andar en la carne es no tener fe. Y los resultados de no tener fe son enemistades, envidias, borracheras. Como el pecado por el cual muchas personas se van a perder en la eternidad no es el pecado de adulterio ni de fornicación. ¿Sabía usted eso? Es el pecado de haber rechazado a Jesucristo en esa cruz. Porque por todos los demás pecados Jesucristo pagó en esa cruz. Y ahora todo lo que Él quiere es que tú te arrepientas, le aceptes y vengas a Él. Por eso dice que el que le recibe inmediatamente pasa de la muerte a la vida, llega a ser salvo. ¿Me están entendiendo? Pero el que no acepta a Jesús, el que no recibe a Jesús, ese es el pecado por el cual muchos se van a perder. Y las consecuencias de no aceptar a Jesús es adulterio, es fornicación, es borrachera, etcétera, etcétera. Pues lo mismo aquí, las consecuencias de no tener fe son las obras de la carne. Gálatas 5:19. También en Marcos 6:6, vaya conmigo a Marcos 6:6, dice: y Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Pero el versículo 5, un poquito antes, dice: y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué? Porque estos dudaban, porque estaban en la carne. Esos son los resultados horribles de la incredulidad. Pueden detener la mano de Dios para no sanar, para no salvar. Otra consecuencia horrible de andar en la carne. ¿Está caliente aquí o estoy gordo? Romanos 8:6, vaya conmigo a Romanos 8:6. Dice: porque el ocuparse de la carne, ¿y qué es ocuparse de la carne? Andar en incredulidad, no tener fe, dejarte llevar por la carne, por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que hablan. ¿Sí me entiendes? Dice: el ocuparse de la carne es muerte.
pero el ocuparse del espíritu, o sea, de fe, es vida y paz. Entonces, si tú te ocupas en lo de la carne, eres carnal, no tienes fe, te vas por lo que escuchas, por lo que ves, eso te puede matar. Y le digo algo. Es por eso que tantos cristianos mueren antes de tiempo. Muchos se enferman, se mueren y se van a la eternidad cuando todavía no era su tiempo, porque andaban en la carne, o sea, no andaban en fe. Versículo 6 lo dice: el ocuparse de la carne es muerte. O sea, si el doctor te dice tienes 6 meses de vida porque te acaban de detectar cáncer, y tú le crees al doctor más en lugar de creerle a la palabra de Dios, eso es andar en la carne. Eso es ocuparse de la carne, y el ocuparse en la carne es muerte y te va a matar. Pero si el doctor te da ese reporte negativo de que tienes 6 meses de vida, pero tú dices, esto es lo que me dijo el doctor, pero esto es lo que me dice Dios a través de su palabra, y yo prefiero 1000 veces creerle a la palabra de Dios, que nunca se ha equivocado, que a la palabra del doctor, que quizás a 2, 3 ha matado. Amén. Entonces el que le cree al doctor que no, que sí, anda en la carne. Y de ahí es que vienen los designios de la carne, todo eso. Pero el que le cree a Dios anda en el espíritu. Entonces, eso es en pocas palabras lo que hablé la semana pasada. El versículo que acabamos de leer aquí en Marcos 11:22, regrese a Marcos 11:22. Tened fe en Dios. Ahorita hablé de lo negativo, de no tener fe. ¿Qué es lo positivo? Cuando uno tiene fe, dice el versículo 23 que nosotros somos capaces de mover montañas. Versículo 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí cuando habla de montañas, está hablando de problemas, enfermedades, de situaciones difíciles. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu gigante con el que has venido en esta mañana aquí? ¿Será cáncer? ¿Será depresión? ¿Será la montaña del divorcio? ¿Será la condenación? ¿Cuál será tu montaña? Escucha lo que Jesucristo te habla en esta mañana a través de su palabra. Él dice: hijo, hija, no importa cuál sea tu montaña y no importa el tamaño de tu montaña, si tú tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, para ti no va a haber nada imposible. Tú vas a poder conquistar y hacer cosas grandes, y esas montañas se van a mover en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero dijimos que para que eso se haga realidad, tú tienes que seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. ¿Y qué dice aquí? Que si alguien le dijera a este monte, muévete, se moverá, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros por lo regular? En lugar de hablarle directamente al problema, en lugar de hablarle directamente a la montaña, como Jesucristo nos lo dice aquí, no, pero que mi pastor acá y que el hermano acá, y no me importa lo que el pastor o lo que el hermano haga o diga, a mí lo que me interesa es lo que Jesucristo dice en su palabra. Y Él dice, para que tú veas resultados en tu vida, y esa montaña que te está impidiendo que avances en esta vida sea removida, tienes que aprender a hablarle directamente a la montaña. Pero ¿qué es lo que hacen las personas cuando les viene el problema del cáncer o del coronavirus o del divorcio o de depresión o de cualquier cosa? Padre, sáname del cáncer. ¿Es eso lo que nos está diciendo Jesucristo aquí? Hábleme, por favor. Nos está diciendo que volteemos arriba y le digamos: Señor, sáname, Señor esto, Señor. ¿Nos está diciendo eso? No, nos está diciendo que le hablemos. No.
Lo que nos está diciendo este versículo es que ya dejemos de decirle al Padre qué tan grandes son nuestras montañas y que comencemos a decirle a nuestras montañas qué tan grande es nuestro Dios. Porque si tú puedes ver a tu Padre Dios con los ojos de la fe, vas a ver que esas montañas son pequeñitas a comparación de la grandeza del Dios que tú y yo servimos en este lugar. Pero la mayor parte de las personas, Señor, sáname de cáncer, y pasan 6, 7 meses y no sanas, y pues no sano, ya le pedí. Es que no lo estás haciendo como Dios te dice aquí. Él te dijo, dile al cáncer directamente, muévete, porque esa es tu montaña, ¿no? Pero directamente al cáncer. Háblale directamente al cáncer. Háblale directamente al problema. Háblale directamente a la montaña. ¿Quiere ver algunos ejemplos de personas que hicieron eso? Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 4. Cuando Pedro iba entrando al templo a orar, se encontraron con un cojo de nacimiento. ¿Se recuerdan? ¿Y qué le dijo Pedro? Dice que se le quedó viendo y le dijo, mira, señor cojo, yo sé que lo que tú estás esperando de mí es dinero, es plata. Pero él le dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo, eso te doy. ¿Y qué dice que dijo? Volteó hacia arriba y dijo, Padre, sánalo. En el nombre de Jesucristo, a ti te digo, levántate. ¿Se fija? Los apóstoles habían entendido este concepto. Sí está ahí. Otros ejemplos así rapidito que podemos leer es en Hechos 16, 18. Había una muchachita endemoniada con un demonio de adivino, así de adivinación. Y estaba molestando a Pablo ya por muchos días. Y dice el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días. Hechos 16, 18. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo, ¿a quién? A ver, hermanos, por favor, conéctense acá. ¿A quién le dijo? Le dijo a Dios. Señor, libera a esta muchachita de ese demonio. Le dijo. Ahora, debo de aclarar, no tiene nada de malo en dirigirnos a Dios. Ustedes no tienen porque no piden, pero esa sería otra lección. ¿Ok? Jesucristo, antes de resucitar a Lázaro, ¿qué hizo? Le habló al Padre. ¿Qué le dijo? Padre, te doy muchas gracias porque tú me escuchas. Muchas gracias porque tú me has dado la autoridad. Muchas gracias porque tú me has dado el poder. Y ahora con ese poder que tú me has dado, te digo a ti, Lázaro, levántate de entre los muertos. Y Lázaro se levantó. Pero el ejemplo de Jesús es que le habló directamente a la montaña, al problema, a la muerte, a la situación. Y aquí Pablo en el versículo 18 dice, volvió y le dijo al Padre, dice que le dijo a Jesús, Señor, libérala. Así oramos todo el tiempo nosotros, ¿sí o no? Alguien tiene un problema, Señor, te pido que lo sanes. Señor, te pido que lo liberes. Esa no es la manera de orar. Esa es la manera que se nos enseñó, pero no es así. Es directamente, demonio de cáncer, te ordeno que te seques, te maldigo en el nombre de Cristo Jesús. Y si lo haces con fe, ese cáncer se va a podrir, se va a secar, se va a morir y se va a desaparecer en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué acaso Jesucristo no maldijo a la higuera que no daba fruto? ¿Sí o no? Así tú también. Si estás teniendo problemas con tu marido, con tu mujer o con tu esposa que te quiere dejar, que te quiere divorciar, en lugar de pelear con el marido, en lugar de pelear con la esposa, en lugar de enojarte con tus seres queridos, enójate con el diablo. Enójate con el demonio de divorcio
Y dile: divorcio, hasta aquí llegaste. Tú no entras a mi casa. Te sales en el nombre de Cristo Jesús. Dejas a mi esposa, dejas a mi esposo. Espíritu de rebeldía, te ordeno que sueltes la vida de mis hijos. Pero no, le hacemos al revés. Nos enojamos y nos peleamos con nuestros seres queridos. Y el diablo burlándose de ti. En lugar de enojarnos y de hablarle directamente al demonio, al diablo, y echarlo de nuestra vida. Y dice la Biblia que si le hablamos directamente al problema, con fe y en el nombre de Jesús, esa montaña, no a ver si se va, se tiene que ir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pero se necesita fe. Se necesita fe. Y yo quiero hacer la pregunta así rapidito. ¿Qué es fe? Voltea con el que está a tu lado y pregúntale: ¿qué es fe? ¿Qué le dijo? Hay muchas respuestas para definir lo que es fe. Hay muchas definiciones que se han dado. Yo le voy a dar un par de definiciones solamente que el Espíritu Santo me dio. En primer lugar, fe, simple y sencillamente, no compliquemos la cosa. Fe es confianza. Diga conmigo: confianza. Pero hay un problemita. Para confiar, por ejemplo, en una persona, hay que conocer a esa persona. ¿Sí o no? ¿Sí están siguiendo lo que estoy diciendo? Si yo estoy en la esquina esperando el bus, el camión, y de repente llega un carro, un Camaro moderno, y llega una persona con una máscara, con un sombrero y con unos lentes, y me dice: oiga, aquí le dejo esta caja, se la encargo, y me la deja allí y se va. No, yo no le voy a tener confianza. ¿Por qué? Porque es un extraño, no lo conozco. ¿Qué tal si es droga y viene la policía y me agarra? ¿Qué tal si es una bomba y me explota ahí? Porque no lo conozco, no le voy a aceptar esa caja. Se la voy a aventar por allá. ¿Sí me están siguiendo? Pero ahora cambiemos el asunto. Yo estoy allá en la esquina y llega mi hermano Joel. Levanta la mano, Joel, ahí. Y llega rápido. Y dice: Rube, porque así me dicen, Rube, no sé por qué. Les da flojera pronunciar la N al último. Ahí te encargo esta caja, guárdamela. ¿Usted cree que se la voy a guardar a mi hermano Joel, sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué al otro no se la guardé? Pues no lo conocía, me da droga, lo que sea. Pero Joel, yo lo conozco a él y sé que esa caja no va a tener droga. Eso espero. No va a ser una bomba. Yo le tengo confianza a él. ¿Por qué? Porque lo conozco. Eso es lo que es fe, confianza. Y si tú quieres que tu fe se expanda, creerle más a Dios, tienes que conocer a Jesucristo personalmente. La razón por qué hay muchas personas que no tienen fe, usted ore, me dicen mucho: usted pídele a Dios porque usted sí lo escucha. ¿Y por qué a ti no te escucha? La razón por qué muchas personas no tienen fe en Dios, simple y sencillamente, es porque no lo conocen. Porque si tú conocieras al Cristo que yo te estoy predicando, en ningún segundo dudarías ni del amor, ni del poder, ni de las grandes maravillas que Él puede hacer por ti. ¿Me está entendiendo? Pero para eso hay que conocerlo. ¿Ok? La segunda definición de lo que es fe, según la Biblia, fe es creer sin ver. Diga usted conmigo: creer sin ver. Qué triste que al piloto del avión, cuando te vas a Sinaloa, ¿cuántos sinaloenses hay aquí, señor?
Cuando te vas a Guatemala, El Salvador, cuando viajas a tu país y te vas en el avión. ¿Cuántos de aquí conocen al hermano Giovanni? ¿Usted conocía personalmente al piloto que lo llevó hasta allá, hasta Guatemala? Pero al piloto, aunque no lo conozcamos, no sabemos si es un alcohólico, un borracho, de esas personas que les tiemblan las manos. Nosotros ponemos nuestra confianza totalmente en el piloto, ¿no? Vamos a la farmacia a pedir medicina para curarnos de alguna enfermedad y confiamos en el de la farmacia. ¿Qué tal si es un hombre malo y nos pone veneno ahí en lugar de medicina? Pero nosotros, al compadre que le pide $100 prestados, le tenemos confianza, le creemos, aunque nos prometa y sin ver los $100. Ay, vieja, el compadre me dijo que me iba a prestar $100 y aunque no he visto los $100, le creo al compadre. Qué tristeza que le podemos confiar a los compadres, a los vecinos, a los pilotos, a los de las farmacias, pero a Dios no le creemos. Qué triste, ¿no? Es por eso que cuando Tomás dijo, yo no voy a creer que Jesús resucitó hasta que no vea con mis propios ojos, toque con mi mano el costado, toque con mis manos su cuerpo, hasta entonces yo voy a creer. ¿Se recuerdan? Jesucristo se ha de haber puesto bien triste porque se le apareció a Tomás y le dijo, Tomás, aquí estoy, ándale pues, tócame. Y cuando lo tocó y cuando lo vio, dice la palabra de Dios que Tomás creyó y dijo, mi Dios y mi Señor. Pero en lugar de felicitarlo, Jesús le dijo, porque me ves, crees, Tomás. Pero yo te digo, Juan 20:29, que son más bienaventurados los que ven sin creer que los que creen porque vieron. Lo más grande para Dios es la fe. Y yo te pregunto en esta mañana, quizás tú no has visto lo que Dios te ha prometido con tus ojos naturales, pero yo te animo en esta mañana a que tú le creas a Dios, que si Él te lo prometió, Él te lo va a dar, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, sino que si Él te hizo una promesa, Él te lo va a cumplir. Es más bienaventurado creer sin ver. Póngase a meditar en esa palabra. Jesucristo con eso está diciendo, ¿qué quiere decir la palabra bienaventurado? Oh, qué felices son aquellos que creen sin ver. ¿Sabe lo que Jesús estaba diciendo? Mira, nosotros decimos, ¿cuántas veces decimos? Ojalá y nosotros hubiésemos sido de los afortunados de estar ahí con Jesús cuando Él vino aquí en esta tierra. Jesucristo dice, más afortunados, más felices, más bienaventurados ustedes que los discípulos, porque los discípulos me vieron, pero ustedes no me han visto y a pesar de no verme, creen. ¿Cuántos creen aquí en el resucitado? Amén. En una ocasión, si usted abre su Biblia en Mateo 8:8, un centurión, uno de sus siervos se le había enfermado. Y Jesucristo le dijo, ahí voy a tu casa para sanar al centurión. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Se lo voy a leer mejor para no adivinarle. ¿Qué le dije? Respondió el centurión y dijo, Señor, cuando Jesús le dijo, voy a ir a tu casa, le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este sí era fe, porque él no había visto que había sanado, pero él creía solamente a la palabra. Eso es fe, creerle a la palabra sin necesidad de sueños o de profetas o de palabras, porque hay personas que les digo que andan detrás de los profetas.
Ay, yo quiero ir con el profeta no sé qué para que me dé una palabra y me confirme lo que Dios me ha dicho en la palabra. Si tú necesitas un sueño, si tú necesitas una visión, si tú necesitas una confirmación, una palabra de una profetisa o de un profeta, para creer lo que está aquí en la palabra que Dios ya te ha dicho, entonces tú estás igual o peor que Tomás. ¿Cuántos milagreros hay aquí que andan detrás de los milagreros y de los que andan profetizando y hablando? Ahora, yo no estoy hablando en contra de las profecías. Yo creo en todo eso. Yo creo que Dios obra pero nosotros no debemos de creer porque alguien viene y te pone las manos y te caes o sanas o haces esto, que nosotros debemos de creer porque la palabra de Dios así lo dice. Y esté de acuerdo o no esté de acuerdo, entienda o no entienda, es la palabra de Dios y yo voy a creer a Dios más que a cualquier otra cosa. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Aquí hay cosas que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo una persona se va a morir y se va al infierno y se va a quemar por toda una eternidad. Los testigos de Jehová dicen, no, pues ¿cómo? Pues mira, yo no lo entiendo, pero lo creo porque aquí está. Yo no entiendo cómo tú y yo servimos a un Dios, un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No me cabe en esta mente chiquita que tengo, pero ¿sabes qué? Lo creo porque está en la palabra de Dios. Y los que no creen porque no lo pueden entender, pues mejor arránquenle las páginas de la Biblia. Hay muchas cosas que no vamos a entender aquí, pero las vamos a creer porque están aquí. Y fíjese lo que Jesucristo dice de este centurión. En el versículo 10, Mateo 8:10 dice, al oírlo Jesús, cuando dijo, no vayas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo va a ser sano. Dice Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dijo? Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este centurión era romano, no era ni judío. Se les sintieron los judíos porque ellos presumían de ser personas que tenían tanta fe. Y Jesús les dice, este hombre que ni siquiera es judío, tiene más fe que ustedes. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Una fe que no ve, pero cree. Le creyó a la palabra. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú le crees a la palabra de Jesús? Sin necesidad de que sientas cosquillitas o mariposas en el estómago. Porque hay personas que vienen a la iglesia y ya me voy a otra iglesia porque ahí no sentí maripositas. Si sientes maripositas cuando llega el Espíritu Santo, qué bueno. Pero si no sientes, nomás por eso no vas a creer lo que la Biblia dice. Si Jesucristo dice, yo te amo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, nunca te voy a abandonar, lo sientas o no lo sientas, tú debes de creerle a la palabra de Dios. Eso es fe. Si te duele la cabeza y tú le pides a Dios, sáname, y te sigue doliendo la cabeza, pero tú le crees más a Dios que lo que sientes, eso es fe. Y pronto vas a ver la realidad, cómo Dios sana cuando uno le pide. Y así sucesivamente. Entonces, ya para terminar, hermanos, porque ya voy a terminar, ¿qué hacer para que tu fe pueda fluir más? Porque todos los que estamos aquí tenemos fe. Si tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, en el momento que tú viniste a Cristo, Dios te depositó fe en tu corazón. ¿Cuántos de aquí han aceptado a Jesús como Señor y Salvador? Tú tienes fe. Tienes la misma fe que Pedro tenía. Tienes la misma fe que Pablo tenía. Sí, el asunto es que Pablo, Pedro y aquellos sabían cómo hacerle para que esa fe fluyera. Amén. Bueno, pues de la misma manera nosotros tenemos que hacer para soltar la fe, para fortalecer la fe. Note que no dije para hacer crecer la fe. Después en otra lección le voy a explicar. Pero fortalecer la fe. En primer lugar, si tú quieres que tu fe fluya, tienes que ser una persona paciente.
Gracias, hijo. Paciente. Hebreos, ábrame tu Biblia en Hebreos 6:12. A ver, voy a poner a leer ahorita para que no se me duerman. ¿Qué dice Hebreos 6:12? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas se heredan por fe y con paciencia. Ay, ya le pedí a Dios que cambiara a mi esposo, bueno para nada. O varones que ya le pedí a Dios que esta vieja me la cambiara, pero ya van 6 meses, ya van 7 meses. Yo no les digo viejas a las mujeres, yo repito lo que dicen esos hombres. Espérate, si tú necesitas un milagro en tu vida, en tus finanzas, en tu matrimonio, es un proceso. Si te tomó 20 años para hacer un agujero y lo quieres tapar en un día, no funciona así. Tienes que trabajar con fe y con paciencia. También, si tú quieres fortalecer tu fe, tienes que aprender a amar, el amor. Vaya conmigo a Gálatas 5:6. Apúntelo porque me voy rapidito, Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. ¿Que qué? Que obra por amor. Pablo dijo, si tuviera tanta fe de tal manera que moviera los montes, pero no tengo amor, no soy nada. El poder del amor. Y en tercer lugar, si tú quieres fortalecer más tu fe, tienes que conocer más a Jesús a través de la Escritura. ¿Se recuerdan que hace ratito dije que para tenerle fe a Dios hay que conocer a Jesús? ¿Y cómo puedes conocer a Jesús? A través de la Escritura. Aquí sí quiero que vayan todos conmigo. Juan 5:39. Jesús les dice, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Le estaba hablando a los religiosos de aquel tiempo y les dijo, según ustedes leen la Biblia porque piensan que ahí encuentran la vida eterna, y es lo correcto, ahí se encuentra la vida eterna, ¿verdad? Pero Jesús les dice, esa vida eterna no la van a encontrar al menos que me encuentren a mí en las Escrituras. Ni un amén, ¿no me entendieron o qué? La Biblia, hermanos, para que no se te olvide, testifica, apunta y nos habla de la persona de Jesús. ¿De qué te sirve a ti aprender historias de Sansón, de Moisés, de Abraham, de Isaac y de Jacob? Si cuando tú lees la Biblia, estos personajes no te apuntan a la persona de Jesús, no estás encontrando la vida eterna. Y los fariseos no la habían encontrado, aunque se sabían la Biblia de memoria, no habían encontrado la vida eterna, porque la vida eterna está en Jesús. Por eso hay muchos científicos, muchos estudiosos, muchas personas que conocen la Biblia más que usted y más que yo. Sin embargo, no tienen la vida eterna porque no creen y porque no han encontrado a Jesús. Cuando tú comienzas a leer cada página de la Biblia, allí te vas a encontrar con la persona de Jesucristo, y entre más la lees, más vas a aprender de Él, más lo vas a conocer. Y como dice que Jesucristo es la misma vida eterna, al encontrar a Jesucristo en las Escrituras, vas a encontrar la vida eterna. Y los fariseos no, pues ellos buscaban y les decían, según ustedes leen aquí para encontrar la vida eterna, pero estas palabras que ustedes leen hablan de mí. Entonces ustedes y me están rechazando a mí, que soy la vida eterna. Eso no funciona, les dice a los fariseos.
Entonces a Jesucristo lo vamos a conocer y lo vamos a encontrar al comenzar a leer la Biblia. Mire lo que dice, último versículo, Romanos 10:17. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Nuestra fe depende del conocimiento de la palabra. A ver, todos digan conmigo, porque los veo medios así. A ver, mi fe depende del conocimiento de la palabra. Entonces imagínense cómo está el pueblo, la iglesia cristiana, que muchos son ignorantes de la palabra. ¿A poco no muchos cristianos dicen, así como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré? ¿En dónde dice aquí que ayúdate que te ayudaré? Y lo creen, muchos cristianos así lo creen. Muchos cristianos que dicen, ni una hoja de un árbol se cae si no es la voluntad, como dice la Biblia, si no es la voluntad de Dios. ¿En dónde está en la Biblia que dice que ni una hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios? No está. Con eso me muestra la gente que no conocen la palabra de Dios. Y si no conocen la palabra de Dios, pues no tienen fe. No se puede desarrollar esa fe poderosa para mover montañas. Porque para que esa fe poderosa se desarrolle y tú puedas mover montañas, no hay atajos, no hay caminos cortos, no hay shortcuts. Tienes que meterte a la palabra para conocer a Jesucristo y que de esa manera tu fe se expanda y pueda fluir a través de tu vida. Entonces nuestra fe depende del conocimiento de la palabra. Si tú quieres saber, si tú quieres ser salvo, tienes que leer versículos que hablen de la salvación. Si tú quieres ser sano de cualquier enfermedad que tienes, pues tienes que comenzar a leer versículos que hablen de la sanidad. Si tú quieres ser próspero en cuanto a lo económico, pues tienes que comenzar a leer versículos que hablen de que Dios te quiere bendecir. Pero si no lees la Biblia, ¿cómo se va a desarrollar esa fe para hacer lo imposible? Para hacer cosas grandes para Dios. Ya no tengo tiempo para seguir, pero le voy a decir una cosa. Dice la Biblia en Génesis que la semilla tiene que dar de acuerdo a su género. La palabra de Dios es la semilla. Pero aquí hay diferentes clases de semilla. Está la semilla de salvación, está la semilla de sanidad, está la semilla de prosperidad, está la semilla de liberación. Según lo que tú quieras cosechar en tu vida y que tu fe sea grande para poder mover esas montañas, tienes que comenzar a aprender esas cosas. Y yo quiero hablarle por último, cierro mi Biblia, cierro todo. Quiero hablarle por último a las personas que no conocen de Jesús. Si tú eres una persona que nunca has escuchado de Jesucristo, escúchame, la Biblia dice que Jesucristo fue hasta una cruz para morir por tus pecados. Y tú ya no tienes que hacer nada, tú ya no tienes que irte a la villa a darte de chicotazos en la espalda, tú ya no tienes que hacer ningún sacrificio, porque el sacrificio perfecto lo hizo Jesucristo en esa cruz del Calvario 2000 años atrás. Todo lo que tú tienes que hacer es aceptar ese sacrificio, aceptar que tú has fallado, que eres un pecador y que necesitas el perdón de Dios. En el momento que tú hagas eso, Jesucristo te salva. Jesucristo te perdona, pero nunca te equivoques. El hecho de que la salvación sea gratis no significa que a Él no le costó. Cada vez estoy sembrando semilla de salvación ahorita, para que tu fe crezca. Cada vez que tú le dices a Dios, perdóname, no quiero que la próxima vez lo digas y que como si nada, como perdóname y ya no. Cuando tú le dices a Dios, perdóname, le estás diciendo lo siguiente, le estás diciendo, Señor, yo soy culpable. Por eso estás pidiendo perdón, ¿no? Si no, ¿para qué pides perdón? Y yo sé que de acuerdo a tu palabra, la sentencia de mi pecado es la muerte. Pero yo no quiero morir, Jesús, por mi pecado. Soy tan cobarde que yo no me atrevo a morir por mi pecado. Entonces Dios te dice, hay dos opciones. O mueres tú por tu pecado o muere Jesús por tu pecado. Señor,
perdóname. Sí, pero si te perdono, Jesús tiene que morir por ti. Jesús murió una sola vez, pero cada vez que tú le dices perdóname, es como si lo crucificaras otra vez. Alguien más está tomando tu lugar. Fue el Señor Jesucristo. Y en esta mañana, para todos los que me están escuchando en la radio, para todos los que me están escuchando en el internet y todos los que me están escuchando aquí, el mensaje de Dios para ti es este: si tú no has recibido a Jesús y no le has pedido perdón y no lo has recibido en tu corazón, hoy es la oportunidad que Dios te da para que lo hagas. Y para las demás personas que ya aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, pero quieren echar a andar su fe, recuérdense los puntos que les acabo de dar, practíquenlos y ustedes verán cómo esa fe se va a desarrollar y ustedes van a poder mover montañas en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora yo vengo delante de tu presencia. Te doy muchas gracias, Señor, por tu poder, el poder de tu palabra. Te doy muchas gracias que cada una de las personas que están aquí escucharon tu palabra. Y sé que la semilla fue sembrada. Y que esa semilla, esa palabra no va a volver vacía, sino que va a hacer lo que tiene que hacer. Yo te pido que en Centro de Adoración nos convirtamos en personas de fe, no carnales que andamos ahí detrás de profetas y de palabras especiales y de sueños y de visiones. Si nos las das, bienvenidas, gracias, Señor, porque están en tu palabra. Pero nosotros no andamos detrás de las señales andan detrás de nosotros. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, que te creamos a pesar de la adversidad, a pesar de cualquier situación. En el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, hermanos.